40.000 pesos mensuales. Eso de por sí ya es aberrante, es mucho menos de la mitad de un salario mínimo. Cuando estas personas, ustedes van y las visitan en sus viviendas, no tienen, si tienen que pagar arriendo, pagan arriendo de 70.000 pesos, si tienen que pagar agua, luz, que son los servicios básicos, están pagando 60.000 pesos, ahí solo se les va entre 130 y 140.000 pesos, lo que les queda para comer son 50 o 60.000 pesos al mes. Entonces esto es un tema que también quiero llamar la atención, porque hoy, durante los periodos de veda, de pesca, no tienen que pescar y no tienen un ingreso que lo sustituya, y por eso uno de los planteamientos de este debate de control político y de un proyecto de ley que está en la Comisión Quinta de la Cámara, que lo tienen frenado y tiene respaldo del Ministerio de Agricultura, es que los pescadores artesanales durante los periodos de veda puedan recibir un ingreso mínimo que les permita hacer actividades alrededor del cuidado de la ciénaga, de los caños y de la capacitación de sus actividades de pesca, pero que le permita sobrevivir en ese sentido. Entonces, la segunda problemática, la primera es una problemática socioeconómica, la segunda problemática tiene que ver con una problemática ambiental. Quiero compartir con ustedes. Lo primero es que hay una alteración, que fue lo mismo que vimos en la Ciénaga Grande de Santa Marta, hay una alteración del intercambio hídrico entre el río Magdalena y las ciénagas. Y por supuesto, lo que se encuentra es un taponamiento de los caños y de los canales. El deterioro ambiental por sedimentación, por invasión de playones y por deforestación, similar al que encontramos en la Ciénaga Grande y en la ciénaga que mencioné de Sucre, que los privados comienzan a correr la cerca, y cuando venimos a ver, las ciénagas se han reducido porque indebidamente, ilegalmente se han ido apropiando de sus playones. Y ahí es donde yo he venido insistiendo a la Procuraduría y al Gobierno Nacional, especialmente al IGAC, para que rápidamente en las zonas aledañas a las ciénagas evalúe y revise los catastros de los predios, porque vamos a encontrar que indebidamente muchos se han ido apropiando de los bienes públicos del Estado, como la ciénaga. El deterioro por contaminación, simplemente aquí vemos el caso de los ríos que vienen a través del río Cesar, como el Sororia, el Maracas, el Calentura y el Garupal, que vienen con contaminación. El taponamiento por Buchón, en muchas de estas zonas también afecta la oxigenación de la ciénaga. Y por supuesto, se han construido muelles flotantes, marinas e inclusive hoteles sin que tengan los requerimientos mínimos de manejo ambiental sobre la ciénaga. Y hay un tema que no se puede desconocer. Los pescadores artesanales, tristemente, con el afán de conseguir pescado, también comienzan a utilizar artes y métodos de pesca que no son permitidos. Como no tienen ya suficiente, y ahora vamos a ver, volumen de pescado, comienzan entonces a usar chinchorros de un tamaño gigantesco y con un entramado más grande o más pequeño de lo común, que hace que precisamente capturen especies que no deberían, trasmayos deshilados, atarrayas modificadas. O sea, también aquí hay una responsabilidad, pero ellos, que son conscientes que viven de la pesca, son los más interesados en poder tener la capacitación y el acceso a esos métodos que precisamente les permita la labor de conservación. Miren, ¿se acuerda que veíamos que la Ciénaga Grande 25.000 toneladas de pescado, ya hoy no había sino 1.500? Bueno, aquí también está pasando lo mismo. Aquí ya solamente en la Ciénaga de la Zapatosa se están sacando 430 toneladas de pescado, cuando llegaron a tener hace pocos años cerca de 1.400. O sea, hay un problema serio de supervivencia alimentaria y productiva
de los habitantes que dependen de la pesca artesanal en la zona de la Ciénaga de la Zapatosa. A esto se le suma un problema que es también recurrente de muchas ciénagas del país, la calidad del agua. Con base en un estudio que hizo la Universidad Nacional, concluyó que en 3 ciénagas del Cesar la calidad del agua era regular o mala, y estos fueron los índices del índice biótico de polución que sacaba el estudio de la Universidad Nacional. Fíjense ustedes, y de esas aguas es donde sale el agua para consumo, el agua para riego y para todos los usos. Y la calidad de ese índice, lo pueden ver ustedes, es lamentable. O sea que hay un tema preocupante que lo encontrábamos también en las otras ciénagas del país. Y a todo esto se le suma la debilidad institucional, y por eso me alegra que esté los 2 ministerios de Ambiente y Agricultura aquí, porque esto no solo toca al nivel nacional, toca también a las autoridades municipales. En el caso de Curumaní, la bocatoma del acueducto no ayuda para este proceso. Aquí hay que ver la Procuraduría Ambiental departamental o regional que ha encontrado sobre este tema, pero lo que uno ve es que los municipios no ayudan. Los municipios se han desentendido de la responsabilidad ambiental que tienen, y por supuesto muchas de las corporaciones ambientales, en este caso Corpocesar. Qué difícil fue que Corpocesar diera una respuesta a un derecho de petición. Qué difícil, como si no tuviera una responsabilidad directa sobre el tema. En Chimichagua no se ha terminado la construcción de la PETAR en la zona del Bolsillo, y aquí ¿qué encontramos? ¿Por qué no han sancionado a aquellos productores del agro que ilegalmente han hecho, como lo vimos en la Ciénaga Grande de Santa Marta, han hecho uso indebido sin los permisos del caso de las aguas de la Ciénaga? Aquí también, ¿y qué está pasando? Lo vimos en la Ciénaga Grande, no pasa nada, no los sanciona, no les cortan esa provisión de agua. Tienen que tener una sanción ejemplarizante, venga del sector que venga. En el Banco Magdalena hay botadero de basura a cielo abierto, y resulta que eso tiene un impacto también sobre las aguas que llegan a la Ciénaga. Y en Chimichagua, que está todo el tema de apropiación de playones y las sabanas comunales. Pero ¿qué han hecho las instituciones gubernamentales en la Ciénaga de la Zapatosa? Muy poco, por no decir que nada. Aquí ven ustedes cómo desde el año 1993, se han planteado proyectos supuestamente para el manejo integral de la Ciénaga y en especial de la Zapatosa. En el 93 estaba el proyecto piloto de recuperación de la Ciénaga Costilla, Zapatosa y Rinconada, e incluía varias entidades. En 1996 se hizo el diagnóstico ambiental de la Ciénaga de la Zapatosa, el plan decenal de manejo integral del complejo cenagoso de la Zapatosa, y más recientemente un inventario de fauna y flora. Pero hasta ahí llegamos, a hacer estudio, pero pasar del estudio a que se tomen medidas concretas de frenar los vertimientos a la Ciénaga, el uso inapropiado de los playones, o el de comenzar a mejorar la recuperación de la Ciénaga, es muy poco. Comencemos con la Unidad Nacional de Pesca y Acuicultura. También tengo que decir, aquí antes de la UNAV existía, era el INPA, pero siempre han sido entidades con unos presupuestos tan precarios. El presupuesto del año 2017 de la UNAV era de 17.000 millones para funcionamiento y era de 16.000 millones para inversión. ¿Para qué existe una entidad con un presupuesto de inversión de 16.000 millones? Logramos, porque fue una gestión personal que hice en la discusión, en el debate del presupuesto, que la aumentaran para este año 10.000 millones con destinación específica para los pescadores artesanales, para mejorar sus técnicas de pesca y su provisión.
Pero una entidad que cubre todo el país, 400.000 pescadores artesanales, con un presupuesto de inversión de 17.000 millones, pues no le da. Simplemente dividan 17.000 entre 400.000 y no le da ni siquiera de una cifra para trabajar en los proyectos. Entonces, ¿qué ha hecho la UNAP? Pues la UNAP lo que ha hecho son pequeñas dotaciones, como adecuar la casa del pescador, 23 cavas de 51 litros, 5 cavas de 154 litros, un kit tecnológico, 8 kits, es lo que ha podido hacer. Básicamente nada, pequeños aportes. La limpieza y el destaponamiento en 15 hectáreas de las 40.000 hectáreas, 15 de 40.000, ni siquiera llega al 1% ni nada, 15, el 0,000. 350 bultos de alimentos para 12 asociaciones en todo el país, 300 azarrayas y 80 trasmayos para 5 municipios. Dijimos que eran 4.400 pescadores, entonces solo 300 atarrayas, ni siquiera llega al 10%. Jornada de repoblamiento con 6 millones de alevinos de Boca Chica, pero está pasando aquí lo que pasa en la represa de Prado y en muchas otras ciénagas, que los pescadores, precisamente por su afán, porque su supervivencia depende del pescado, no alcanzan a dejar que los alevinos tengan el tamaño suficiente y el peso para poder pescar, entonces los pescan muy pequeños. Entonces eso es un problema. Entonces, si ese es un problema, el Ministerio de Agricultura y la UNAP debería ayudarles a que tengan en paralelo la pesca en cautiverio. ¿Qué es lo que estamos planteando? Mientras que ellos en paralelo desarrollen la pesca artesanal con la fuente natural, pero que en paralelo tengan la pesca en cautiverio. Si no, no es solo la pobreza va a ser mayor, sino que va a ser imposible aumentar la capacidad productiva de la ciénaga. No hay opción en ninguna de las ciénagas del país de repoblamiento de peces si no va acompañado, porque no le podemos poner solo la sanción y la restricción de no pesca, tenemos que darle salida, o le damos un incentivo para que se vayan a otras actividades agropecuarias, o le damos el incentivo de que se vayan a la pesca en cautiverio, y puedan manejar esos dos temas. El Ministerio de Agricultura, por supuesto la UNAP hace parte del Ministerio de Agricultura, ha acompañado la asociatividad y la formalización de 76 asociaciones. A mí este tema me parece de la mayor importancia. Si no organizamos, si no asociamos a los pescadores artesanales, es muy difícil que el Estado pueda llegar con acciones coordinadas a las zonas. El Ministerio de Agricultura ha destinado proyectos por 84 millones para la limpieza de caños. También es muy poco. El Ministerio de Agricultura ha podido, cuando tuvo un presupuesto importante, hacer más. Ha llevado 15 kits de computadores al nodo de la Sierra de la Zapatosa y le ha dado asistencia. Fíjense ustedes, 9.100 pequeños productores, pero ni un solo pescador artesanal ha recibido la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura. En materia de vivienda, de salud y educación, fíjense todo, son 400.000 pescadores artesanales, estamos hablando de 400.000 familias, solo 358 soluciones de vivienda, nada, el 1%. ¿Por qué si es la población más pobre de los pobres? 3.200 jóvenes rurales en todo el país y solo han apoyado 5 en el Cesar y 262 en el Magdalena. Y por supuesto no hay un solo proyecto de salud que se relacione para la Ciénaga de la Zapatosa. Corpocesar, muy difícil fue conseguir información de Corpocesar y que respondiera. Y eso toca con todas las corporaciones regionales. Corpocesar, que es la que tiene mayor área de influencia. Fíjense ustedes, todo lo que se registra son un contrato con la Universidad Nacional que la Contraloría cuestiona, porque aparentemente se pagó, pero no se vieron cuáles fueron los resultados. Aquí está el listado. Debía haber un plan de manejo ambiental, debía haber unas acciones de uso y manejo
de fauna y flora, debía haber un procesos de productivos. Y la misma Contraloría General de la Nación dice, ¿dónde está? Y esa es una de las preguntas que le tenemos hoy a la Contraloría y a Corpocesar. Igualmente debe responder Corpocesar por estas acciones que supuestamente han hecho las autoridades locales, y no sabemos cuál es el impacto que esto está teniendo sobre la ciénaga. En Curumaní, con apoyo de la alcaldía, se ha hecho reforestación y la alcaldía ha construido gaviones. ¿Qué ha pasado con eso? En Chimichagua, ¿qué ha pasado con, no dicen cuánto ni en qué están, y cuáles son los proyectos productivos que en su momento hizo el INCODER? En el Banco Chimichagua, ¿qué pasó con el repoblamiento? O sea, no mandan esta información, pero no dicen cuánto se ha invertido, qué ha pasado, para saber uno si fue que la plata llegó o no llegó, y a quién ha beneficiado. Una pregunta que me hago, y es si Corpocesar está siguiendo los lineamientos del PONCA, porque yo no veo claro qué es lo que está haciendo Corpocesar para mantener la oferta hídrica, para aumentar la eficiencia del uso de las áreas dedicadas en la cuenca del Magdalena y del río Cauca, para fomentar la demanda de agua socialmente óptima, cuando les acabo de mostrar el estudio de la Universidad Nacional que muestra el regular y el mal estado de la calidad del agua, y para mantener la infraestructura y poder prever desastres naturales. Según Corpocesar, según la información que mandó Corpocesar, pueden ver ustedes aquí que la ejecución física de algunos de los proyectos que tocan con la Ciénaga de la Zapatosa es precaria. La ejecución del plan de manejo ambiental que se propuso para el 2012, 0% de ejecución. La ejecución de mitigación y manejo de humedales, solo de los 200 millones de pesos, solo el 23% se ha ejecutado. En la optimización del sistema de tratamiento de agua, solo se han ejecutado, aquí es en plata, no sabemos en obra, el 60%. Y el apoyo logístico para la implementación de los PONCAS, de los 1.000 millones, solo el 50%. Entonces la pregunta también es, ¿cuál es el compromiso y qué tanto el Ministerio de Medio Ambiente está controlando a las corporaciones, ministro, en que cumplan con estos condicionamientos ambientales? Entonces nos fuimos a buscar con mi equipo de unidad de trabajo legislativo, nos metimos a la base de datos de regalías, a ver qué se había aprobado por regalías desde el año 2012 a la fecha, los últimos recursos. Entonces encontramos que de 37 proyectos medioambientales por 43.000 millones, ningún proyecto tuvo que ver con la Ciénaga de la Zapatosa. Claro, esto no se ve y políticamente todo funciona, pero no puede ser. No puede ser que mientras se han gastado un poco de plata en regalías, en proyectos sin ningún impacto, no haya un solo proyecto regalía que haya priorizado el municipio de los departamentos que tengan que ver con el tema de la Ciénaga de la Zapatosa. Entonces lo traigo porque fíjense ustedes, recibieron 25.000 millones estos municipios de regalía y no hubo un solo peso relacionado con la Ciénaga de la Zapatosa. Y como lo dije al inicio, este problema también lo tiene la Ciénaga de San Silvestre en Barranca, lo tiene la Laguna de Fuquen, lo tiene la Ciénaga de Ayapel, lo tiene la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y la Ciénaga Grande de Santa Marta es la que, entre comillas, mejor le ha ido desde el punto de vista de recibir recursos, porque es una zona donde quieran o no hay que pasar todos los días cuando se va de Barranquilla a Santa Marta. Entonces le recuerda a uno que el Parque Isla Salamanca ha sido significativamente afectada, pero las otras que difícilmente la gente va, si no es porque tienen que ir a esos municipios, nadie les pone atención. Entonces esto es un llamado de atención y quiero en este debate, y se lo expresé al ministro en su llamada telefónica antes de ayer, que le agradezco su interés por este debate de control político. No es un tema de hoy, es un tema que viene,
de una falta de compromiso con los espejos de agua, con las ciénagas, de una falta de compromiso con la sostenibilidad ambiental de las mismas y con su capacidad productiva, y en última, para mí lo más importante, con esos pobladores que dependen de la pesca artesanal, que se nos olvida de que si la ciénaga no produce pescado, ellos, su fuente de vida no volverá a ser la pesca artesanal, y entonces los estamos sacando de ahí para que vayan a vivir de otras actividades, y resulta que se pierde también algo que es fundamental. Sí se puede vivir dignamente la pesca artesanal, nos lo está mostrando Perú. La FAO en sus informes nos está mostrando la importancia de la pesca artesanal hoy, cuando el mundo tiene en la agenda ambiental ese tema como una de sus prioridades. ¿Por qué no en Colombia? ¿Por qué no en Colombia? Para concluir, entonces, quiero insistir en las precarias condiciones socioeconómicas de los municipios aledaños a la ciénaga, de la grave situación que se está viviendo en la Zapatosa como en otras ciénagas del país, de reducción drástica de la capacidad productiva de pescado en estos cuerpos de agua, pero más grave aún es la falta de alternativa para los pescadores artesanales y la debilidad institucional. La debilidad institucional. Ese es un tema que nos debe comprometer a todos, mirar seriamente cómo logramos que el Ministerio de Agricultura, que el Ministerio de Ambiente, que las corporaciones autónomas, los alcaldes y gobernadores les preocupe acciones integradas en estos cuerpos de agua. ¿Qué propongo? Yo sí creo que es fundamental que si se organizan los pescadores, sean dueños de sus artes y herramientas de pesca. O sea, hay que darle las herramientas apropiadas. No es lo mismo pescar en aguas marinas que en ríos o ciénagas. Y resulta que ellos usan las mismas artes, las mismas herramientas en uno y otro, porque no tienen, ellos no se pueden dar el lujo de estar adquiriendo, porque no tienen los recursos como. Entonces sí me parece que ahí la UNAP debería tener una estrategia clara de capacitación, pero también de dotación. La cadena de frío. La cadena de frío, uno de los temas que veo de mayor preocupación es que en las ciénagas prácticamente no hay centros de acopio, porque, bueno, pueden decir es que no hay pescado, pero no hay ni centros de acopio, ni centros de enfriamiento, ni la cadena de frío, ni la cadena desde el momento en que se recoge el pescado hasta que se saca. Aquí hay un tema importante. En Buenaventura y en Cali han hecho un gran trabajo los restaurantes, y la senadora Susana lo sabe, que comenzaron desde la mesa hacia atrás a llevar a los pescadores artesanales a no solo ponerle el sello de calidad de la pesca artesanal para que tenga un precio especial cuando viene de pesca artesanal ambientalmente sostenible, sino que les han ayudado con la organización, con las dotaciones y con la capacitación. Hay que hacer un trabajo, señor viceministro de Agricultura, también con las empresas, llámese restaurantes, llámese comercializadores, de tal manera que pueda haber para el pescador artesanal un valor agregado. Se requiere una mayor presencia del SENA en capacitación, nos lo piden mucho en estas visitas, que el SENA los capacite en artes y técnicas de pesca. Se requiere una presencia de la UNAP, por ejemplo. Yo agradezco que el ministro me dijo que había estado en la Ciénaga de la Zapatosa. Hasta el año pasado la UNAP, por ejemplo, a la zona de Chimichagua no había ido. Y si la UNAP es la autoridad nacional, debería estar recorriendo estas zonas. Empoderar a la mujer. Los pescadores artesanales son hombres, pero ¿por qué la mujer no va a poder ser una pescadora artesanal? Y ojalá de los proyectos de pesca en cautiverio, para que el esposo lo haga en la faena con su canoa en la ciénaga, pero la mujer lo haga desde su casa, en su lote o en el lote comunitario que se diseñe como pesca en cautiverio. Priorizar, yo diría que la prioridad de la ciénaga es recursos ambientales, y los recursos de regalías deberían destinarse fundamentalmente allá, y por supuesto poder tener un plan de manejo
de los complejos cenagosos. Sería de gran ayuda que el Ministerio de Medio Ambiente pueda dejar ese plan de manejo y pueda focalizar unos espejos de agua sobre los cuales se va a trabajar. Señor presidente, colegas, esto era mis reflexiones y mi compromiso con unas regiones del país y con una población que su subsistencia depende de las ciénagas, y que fuera de eso, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista cultural, las poblaciones aledañas dependen de lo que del mantenimiento ambiental y la organización institucional alrededor de estos importantes complejos cenagosos. Mil gracias, y yo le propongo, señor presidente, con todo respeto, si podemos oír primero al señor ministro de Medio Ambiente, que me ha pedido, y por eso me llamó, que tiene que salir a las 9, si lo oímos a él y después continuamos el resto de las intervenciones. Gracias, señor presidente.